Muy buenos días, querido amigo de Tercero Básico. Hoy es día viernes, se acabó la semana. Espero que hayan tenido una semana bendecida, donde hayan aprendido muchas cosas. Sé que en estas circunstancias son muchos los desafíos que uno tiene que enfrentar. El encierro, la convivencia, en aquellos que es cierto que tienen hermanitos o hermanitas, etcétera. Así que un aplauso para ustedes, cierto que han enfrentado todos estos meses de este encierro. Así que mi admiración y un abrazo y cariño para ustedes. Bien amigos, así quería comenzar esta clase, ya felicitándolos. Bien amiguitos, hemos aprendido esta semana muchas cosas dentro de nuestra asignatura de lenguaje y que ha ido bien articulado con otras asignaturas que nosotros estamos aprendiendo, en el caso de música, ¿cierto? Hemos visto el asunto del canto y que la música en sí, la creación de una canción está directamente relacionado con el lenguaje poético, ¿verdad? Con la poesía, con los poemas, etcétera, ya con el asunto de los versos, de la estrofa, de la rima. Y hoy, ¿cierto? Vamos a conocer los elementos, ¿ya? Que utiliza el poeta para seguir embelleciendo este lenguaje. Uno de esos recursos, ¿cierto?, que ya hemos visto era la rima asonante y consonante y el verso libre, cosas que vimos ayer. Pero esta clase va a tener que ver con otros elementos, que tiene que ver con las figuras literarias. La había hecho promoción toda la semana, así que por fin hoy día vamos a verlo propiamente tal, ¿ya? Entonces vamos a compartir pantallita y me voy a ir acá. Bien, hoy día, como se decía, vamos a ver la función del poema y el lenguaje figurado que está asociado con las figuras literarias. Entonces, hoy día vamos a revisar y desarrollar las páginas 63 y 64, considerando actividades de comprensión lectora y en el análisis de los elementos y características del género lírico. ¿Cierto? Hay muchas, chiquillos, muchas figuras literarias, pero para nuestro nivel, aquí en tercero básico, obviamente no lo vamos a pasar todas, vamos a pasar las principales, ¿ya? Así que no te asustes en este sentido, ¿cierto? Recuerda que a medida que uno va pasando de curso, aprendiendo nuevas cosas, y por esta vez, ¿cierto? Vamos a ir viendo solamente algunos elementos, ¿ya? Y eso te van a ayudar para poder comprender las que vienen a futuro, ¿ya? Bien, esto lo minimizamos. Y decíamos que íbamos a trabajar la página 63 y 64, por lo que entendimos ahí. Ahí está. Bien, ¿qué dice acá? Los poemas son textos literarios. Eso ya lo hemos visto y lo hemos conversado. Vamos a correr tu punto acá, ahí sí. Que manifiestan sentimientos, emociones y vivencias usando el lenguaje de un modo diferente al habitual. Recuerdan, chiquillos, que cuando hemos hablado del poema, los poetas al escribir o las poetisas al escribir se inspiran en algún hecho. Entonces acá es muy importante. Son textos literarios que manifiestan vivencias. Nada es sacado de la nada. Siempre hay una inspiración en un árbol, en la familia, en algo que viví hace un par de años, en algo quizás que viví hace un momento atrás, etc. Y que se expresan ahí sentimientos y emociones, usando el lenguaje de un modo diferente al habitual. Fíjense bien, usando un lenguaje de un modo diferente. Porque bien tú sabes que cuando tú hablas con tus amigos, con tu familia, con tus profesores, con tus semejantes, con tu prójimo, no hablas muchas veces con rimas. A veces se nos sale una rima, ¿cierto? Sin querer. Y uno dice la frase, oh, me salió verso sin ningún esfuerzo. Entonces, ahí te das cuenta que, oh, no es habitual.
hablar siempre en un lenguaje poético. Aunque uno sí utiliza figuras literarias, si uno darse cuenta, si la intención, ¿cierto? Si una intención poética, ¿bien? Pero cuando tú escribes, ¿cierto? Expresas sentimientos, escribes una canción, ¿cierto? Hay una intención poética. ¿Qué más dice? El lenguaje poético se caracteriza por su sonoridad, ritmo y el uso del lenguaje figurado. Ojo con esto, el uso del lenguaje figurado, que consiste en emplear palabras y expresiones, con un significado distinto al que utilizamos siempre. El lenguaje figurado llama la atención del lector y lo hace mirar la realidad de otro modo, viendo aspectos que antes no había observado. Fíjense los siguientes ejemplos. Arcoíris, Chuapino, maestro de la pirueta. Fíjense bien, aquí hay una interpretación. Aquí está el poema y aquí está la interpretación. Se refiere a los colores y a la movilidad del trompo. Bien, Arcoíris, Chuapino, maestro de la pirueta. Porque recuerden que, cierto, el poema de este trompo era un trompo de muchos colores, pintados por muchos colores. Mi maestro de la pirueta, ¿por qué? Porque va girando sin parar. Entonces uno dice, ¿se refiere al arco iris? No, se refiere, ¿cierto?, al trompo. Acá, ¿cierto?, lo entendemos porque estamos en este contexto, ¿cierto?, de analizar este poema, entonces ya uno lo relaciona. Pero ¿qué pasaría si a una persona ve este poema o está en esta página y dice, ¿a qué trompo se refiere? No, yo no entiendo. Entonces también hay un contexto donde se puede interpretar algo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, alguien que no conoce el trompo, alguien de otro país, y lee esto, ¿sabrá lo que es el trompo? Quizás no lo entienda a lo que se está refiriendo. Entonces ahí uno tiene que emplear, ¿cierto?, la explicación y decirle de qué se trata. Después dice, flor blanca colgada del cielo. Se refiere al volantín encumbrado en lo alto, ¿cierto? Flor blanca colgada del cielo. Ahora, si nosotros no supiéramos o no contextualizamos que se refiere, ¿cierto?, al volantín, y alguien que no ha visto el libro de nosotros de tercero, y dice flor blanca colgada del cielo, uno dirá, oh, se refiere quizás a una paloma, ¿cierto? Un ave con ese color que vuela en el cielo, etcétera. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay toda una serie de interpretaciones, hay una serie de comprensión frente a eso y una interpretación. Bien, no vamos a hacer esa actividad porque esta clase vamos a identificar algunos recursos, ¿ya? Que les tengo preparado para hoy día, para comprender, ¿cierto?, lo que es el lenguaje figurado, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros utilizamos el libro para poder hacer actividades, pero es importante comprenderlo, ¿ya? Ver otros ejemplos, ¿cierto? Y cuando uno ve este ejemplo, va a decir, esto es fácil aplicarlo, ¿cierto? Es fácil aplicarlo después la actividad del libro. Me dio un poquito de calor acá, está muy helado acá en Hualpén, pero tengo la estufita, así que vamos a comenzar. Dice, lenguaje figurado en la poesía. Por lo tanto, hoy día vamos a identificar las figuras literarias que están más presentes en los poemas. Bien, hemos visto, ¿cierto?, que los poetas utilizan ciertos recursos para poder escribir sus poemas, con el objetivo de poder embellecer el lenguaje. Hasta el momento hemos aprendido que el poeta utiliza las rimas, todas las que están ahí, ya lo hemos nombrado, emociones y sentimientos, pero hoy veremos un tercer elemento que se refiere a las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Por fin, las figuras literarias, llamadas también figuras de retórica o recursos literarios, mire, también se conocen como figuras de retórica o recursos literarios, son recursos de lenguaje literario utilizados por el poeta. Mira, utilizados por el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir,
El poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas, a su mundo interior, aunque no hay que olvidar que también podemos encontrar dichas figuras en el lenguaje coloquial. ¿Qué es el lenguaje coloquial, chiquillos? Es el lenguaje informal que uno utiliza. Por ejemplo, cuando uno dice, hoy tengo tanta hambre que me comería una vaca. Oh, tengo tanta hambre que eh, me comería una hamburguesa gigante de tantos kilos, no sé. Por ejemplo, eh, podemos decir que me duelen los chocleros. Y cuando hablamos de los chocleros, por ejemplo, nos referimos quizás a los dientes, ¿ya? Me duelen los dientes. Algunos dicen, oh, me duelen los chocleros. Y fíjate que el chileno en sí utilizamos muchos modismos. Y es el lenguaje coloquial, ¿ya? Los modismos, o alguna frase, algunos refranes, etcétera. Y fíjate que los refranes también están referidos, ¿cierto?, a este lenguaje coloquial, a este lenguaje que uno utiliza cuando uno se comunica, y también está asociado a la poesía, ¿ya? Pero lo utiliza y uno sin darse cuenta que son figuras literarias. Entonces, esas figuras literarias que tú utilizas tienen un nombre específico, ¿ya? Vamos a comenzar, ¿cierto?, con la primera. Vamos a continuar con la primera. Dice, la comparación. Como su nombre lo dice, consiste en comparar un elemento con las características de otro. Ejemplo, sus ojos eran, miren, como dos luceros que alumbraban mi camino. Ahí hay una palabra clave. Entonces tú cuando utilices, ¿cierto?, esta palabrita, este conector, el como, no de comer, sino de comparar, tú eres como, eso es como, yo soy como, ¿ya? No se refiere a la acción de alimentarse, no, es comparar, como de comparar. Tus besos son como caramelos, hay una canción. Tus besos son como caramelos, ¿cierto? Hay una comparación. Sus ojos eran como dos luceros que alumbraban mi camino. Tus labios son suaves como pétalos de rosa. Oh, alguien que escribió esto, ¿cierto? Debió estar muy enamorado, ¿cierto? Utiliza la palabra como. Tus labios, los labios suaves, lo compara como pétalos de rosa. Los ojos, como dos luceros que alumbran el camino. A ver, otra comparación, ¿cómo puede ser? A ver, ¿cierto? Mi cabeza es como una pelota de básquetbol, por ejemplo. O mis ojos cafés o mis ojos negros son como dos aceitunas. Y así una serie de cosas. Y eso también está asociado a la creatividad, ¿ya? Y eh, al contexto en el que tú vives, a tu experiencia de vida, etcétera. Ahora, cierto, tiene mayor sentido. Voy a bajar la estufita porque ya aquí está haciendo mucho calor. Ahí sí. Está tan caliente como un horno. Mira, hay otra, ¿cierto? ¿Cierto? Otro ejemplo. Sigamos. La personificación o prosopopeya, pero quiero que por el momento lo conozcamos como personificación para no confundirlos. Personificación. Atribuir características humanas a animales o seres inanimados. A ser inanimado me refiero, ¿cierto?, a la naturaleza, cuando me refiero a la naturaleza me refiero a los fenómenos, por ejemplo, climáticos, ya a la lluvia, a la nieve, a algún terremoto, ¿bien? O también elementos, ¿cierto?, cotidianos, un llavero, las llaves, una botella, un celular, etcétera, utilizando principalmente en fábulas, cuentos maravillosos y alegorías, ¿ya? Pero ojo con esto, atribuir características humanas a animales o seres inanimados. Por ejemplo, acá hay una imagen que retrata un poco eso, ¿cierto? El perro me habló.
¿Un perro habla? No, no gesticula palabras como yo lo hago contigo, ¿ya? El perro te ladra, ¿cierto? Te busca, te olfatea, ¿cierto? Su colita trata de comunicar algo, pero no te habla, un perro no gesticula palabras, ¿ya? Pero si yo lo digo, por ejemplo, oh, el perro me habló y me dijo que tiene hambre. Es una frase poética, ¿ya? Ahí yo estoy utilizando personificación. Hay otra canción muy famosa que dice, mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir. Las muñecas no hablan, pero si en un lenguaje cierto poético, figurado, sí lo podemos hacer. Por ejemplo, ¿por qué dice la fábula? Tú sabes que la fábula es un relato en el cual utiliza animales como personajes y que se comunican entre ellos. En la literatura es la ficción, pero en la vida real eso no ocurre. Pero sí en la poesía, ¿sí? Tú lo puedes, ¿qué cosa? Utilizar, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo decía de los algodones que caminan sobre la tierra, refiriéndonos a las nubes, ¿cierto? Las nubes no caminan, ¿cierto? Se mueven por la acción del viento, ¿ya? Pero no caminan. Entonces, esto es lo interesante, chiquillos, del lenguaje poético. Ojo, del lenguaje poético, que yo puedo utilizar, darle características o funciones humanas a elementos como a los animales o seres inanimados, ¿ya? El viento me habla de ti, el viento me habla de ti. Sí, es cierto, uno escucha los efectos del viento, pero no es que me esté hablando realmente, pero poéticamente, ¿cierto? El viento me habla de ti, ¿cierto? El otoño, las hojas del otoño me hablan de ti, etcétera. Siguiente, hipérbole. La hipérbole dice visión desproporcionada de una realidad amplificándola o disminuyéndola. La hipérbole, amigo mío, es considerado como una exageración. Y uno también en el lenguaje cotidiano utiliza exageraciones, ¿cierto? ¡Ay, me muero de hambre! ¡Ay, me muero de sueño! Etcétera. ¿Ya? Uno exagera. Y uno lo entiende, ¿ah? Obviamente uno, hoy me muero de hambre. No, ¿no es cierto? No es que tú estés moribundo, ¿cierto? Que no, necesito comida, son. No, uno sabe que tú tienes apetito, pero uno utiliza, ¿cierto? La palabra, me muero de hambre, pero no es que te está, ¿cierto? Prácticamente cayendo, ¿cierto? O estés agonizando, no. Simplemente uno utiliza la palabra sabiendo que no estás agonizando, pero si tu guatita te pide cierto alimento, tienes apetito. Pero uno utiliza, ¿cierto? Hipérboles en la vida diaria, no con la intención poética, vuelvo a repetir, pero en la poesía se utiliza, ¿cierto? Me falta el aire si no estás. Y uno dirá, oye, pero si, ¿cómo la falta el aire? O sea, ¿necesito una persona extra para poder respirar? No es así, ¿cierto? Me falta el aire si no estás, me falta la vida si no estás, ¿cierto? Es una exageración, ¿verdad? Pero así el lenguaje poético lo utiliza. Los cantantes de música romántica, ¿cierto? Lo hacen. Utilizan ese recurso de decir que hoy prácticamente si no está esa persona, la vida no vale nada, ¿ya? Y hace tener esas ideas, ¿cierto? Muchas veces. Pero técnicamente no es así. Pero sí en el lenguaje poético se utiliza exageraciones. Tengo un sueño que me muero, ¿cierto? Tengo tanta hambre que me comería una vaca completa. Ya, eso es una exageración o hipérbole, también conocida como hipérbole o exageración. Reiteración o anáfora, más conocido como reiteración. Fíjese bien, repetición de palabras al principio de un verso semejantes, recalcando alguna idea. Es una repetición, como dice acá, que va al inicio de un verso. Dice acá, soledad, y está el pájaro en el árbol. Soledad, y está el agua en las orillas. Soledad, y está el viento en la nube. ¿Cierto? Se repite a cada rato una idea.
Este es como cuando, a ver, ¿cómo lo puedo ejemplificar? Cuando la mamá te llama la atención. Pablo, debes comportarte. Pablo, siéntate bien. Pablo, haz tu tarea. Pablo, ve y ordena tu pieza. ¿Cierto? A cada rato. Pablo, ta 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 tan. 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 ¿Cierto? ¿Cierto? Se repite una idea, ¿cierto? Va a darle énfasis de que es a mí el que me están hablando, ¿cierto? Oye, Pablo, obedece, oye, Pablo, ¿cierto? Eso es, repetición de una idea. Yo creo que es fácil identificar esto. Metáfora. Aquí viene este es muy parecido a la comparación, pero aquí hay algo bien interesante. Es una idea, es una identificación de un objeto con otro, en virtud de una relación de semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación. Pero no una comparación propiamente tal, no tan explícito como la comparación en sí, sino que aquí hay algo interesante. La calle abierta como un ancho sueño. Voy a dar otra lección, otro ejemplo. Por ejemplo, cuando decimos, o poéticamente, esas aceitunas me están mirando. Entonces, y no es que hayan aceitunas así, sino que hay una persona que me está mirando. Oye, hay una aceituna que me está mirando. Entonces, esas aceitunas, no lo estamos refiriendo a la aceituna así, lo estamos refiriendo a los ojos. Hay alguien que me está mirando, ¿cierto? Por ejemplo, la alfombra que tengo en la cabeza. Uno sabe, ¿cierto? Oh, mira, la alfombra que está en mi cabeza. Entonces no es que yo tengo una alfombra en sí pegada, ¿cierto? No, sino que esa alfombra es mi cabello, ¿cierto? La alfombra de mi cabeza, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Entonces, no es que yo diga, mi pelo es como una alfombra, no, eso es una comparación, pero si yo le dijera metafóricamente, la alfombra de mi cabeza, uno lo interpreta como que, a ver, como el pelo, pero yo no estoy nombrando el pelo, sino que poéticamente estoy diciendo que esto, ¿cierto? Esto es una alfombra, ¿cierto? Que está en la cabeza. Otro ejemplo, el travieso que tengo dentro de mi boca. ¿Qué puede ser? Es la lengua, ¿cierto? El travieso que se mueve en mi boca. Entonces, yo puedo decir que es mi lengua, ¿cierto? La lengua, ¿cierto? Siempre se está moviendo, entonces, y alguien travieso también, yo no me imagino, o alguien travieso no es alguien que está ahí quietecito, no, alguien travieso, el que se mueve para acá, para allá, ¿cierto? Y la lengua también pasa lo mismo, sobre todo para aquel que habla mucho, ¿cierto? La lengua se mueve mucho. Entonces, el travieso que está dentro de mi lengua, ¿sí? Entonces, eso es, amigo, la metáfora. Bien, utilizar, reemplazar algo que ya existente con otro elemento y yo lo digo con ese otro elemento. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok. ¿Qué figura literaria predomina? Vamos a leer estos ejemplos y vamos a decir a cuál se refiere. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Dice, predomina, ¿cierto? ¿Cuál es la que inmediatamente yo puedo captar? Dice, ¿cómo? ¿Qué será eso? Comparación, ¿cierto? Comparación, ¿cierto? Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. También podemos decir que hay personificación, volcán que sordo anuncia que va a arder, ¿cierto? Anunciar una acción probablemente humana, ¿cierto? También hay personificación, pero quizá la que más predomina es la comparación. Inmediatamente digo, oh, comparación, ¿cómo? Dos, solo se oirá la risa blanca de las estrellas, persiguiendo las sombras por todos los caminos. Aquí, perseguir
y oír la risa. Las risas, perdón, las estrellas no se ríen, titilan, ¿cierto? Pero no se ríen. Persiguiendo la sombra por todos los caminos. Perseguir. Vemos que esto es una personificación, una acción humana, ¿cierto? Puesta en algo inanimado. Bien, personificación. El viento me habla de ti. El viento me habla de ti. ¿Qué será eso? Personificación también, ¿cierto? El viento habla. Eso es característica humana, ¿cierto? En un elemento inanimado. 4. La calle abierta como un ancho sueño. La calle abierta como un ancho sueño. ¿Qué tenemos acá? Una comparación, ¿cierto? Y lo otro dice, los algodones blancos del cielo tapizan el azul. Los algodones blancos del cielo tapizan el azul. ¿Qué será eso? Los algodones blancos del cielo tapizan el azul. ¿A qué se referirá algodones blancos del cielo? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? En otro ejemplo, a las nubes. Por lo tanto, no dice las nubes del cielo, no, dice algodones blancos. Que tenemos aquí una metáfora, una metáfora. Reemplacé la palabra nube por algodones blancos del cielo. Entonces tenemos una metáfora. Se reemplazó algo, ¿cierto? Algo que ya lo conocemos, ya existente, ya formalmente conocido, pero lo reemplacé por algo poético. Algo poético. Entonces, metáfora. O noche que guiaste, o noche amable más que el alborada, o noche que juntaste. Hay una. ¿Qué hay interesante acá? O noche, o noche, o noche. Una reiteración, una repetición. Entonces, eso es reiteración, ¿ya? La última, ¿cierto? Dice acá, la vi y dibujé una sonrisa de oreja a oreja. Mi amor es tan grande que abarca todo el universo. Me sentí en las nubes. ¿De qué estamos hablando acá? Bien, ¿cierto? Hipérbole o exageración, exagerar. No existe una sonrisa de oreja a oreja, pero si uno la entiende de que está muy feliz, ¿cierto? Pero sí, es exagerado decir que, una oreja de oreja, sonrisa de oreja a oreja, eso es imposible, ¿verdad? A no ser que yo me haga una operación, ¿cierto? Y que le pida al doctor que me agrande, ¿cierto? La boca y que me deje una sonrisa hasta acá. Pero eso no sería una muy buena idea. Atentaría contra mi cuerpo. Pero sí, uno lo utiliza como exageradamente. Mi amor es tan grande que abarca todo el universo. Eso también es imposible, realmente es imposible. Pero uno dice, ama tanto, ¿cierto? Que, abarca todo eso. Exageradamente hablando. Y me sentía en las nubes, es decir, que estaba cómodo, ¿verdad? Pero es una exageración, ¿verdad? Entonces, ¿qué te pareció esta clase? ¿Aprendiste algo? Yo creo que sí, aprendiste muchas cosas. Aprendimos 5 figuras literarias, ¿cierto? Personificación, hipérbole o exageración, reiteración, ¿cuál más? Metáfora, ¿sí? Y comparación. 5, ¿cierto? Comparación. Bien, amiguitos, espero que te haya gustado esta clase, que te haya quedado muy claro lo que aprendimos, ¿ya? Así que tengas bonito día. Nos vemos.